en el capítulo de Romanos, versículo 1. Capítulo de Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a comenzar con este tema que se llama el placer de Dios. Hemos escuchado mucho el placer del hombre y el placer de la mujer, pero ahora vamos a escuchar cuál es el placer de Dios. El placer de Dios. Ya que nosotros como seres humanos nos da placer cualquier cosa, pero vamos a escuchar el placer de Dios. Algunas personas aman el fútbol, eso le da placer. Otros aman las películas, otros aman los animales y otros aman los carros, los automóviles, algunos hasta idolatran las motos. Es decir, el hombre tiene muchas cosas para las cuales seguir o cuál cosas le da placer, entre las cuales la música. O sea, hay muchos placeres que el hombre puede elegir. Algunos los estupefacientes, por no decir, usted sabe, aquella palabra, aquellos que están adictos a eso, o el licor o el alcohol. Pero ahora vamos a escuchar qué es lo que a Dios le da placer. Vamos a escuchar el placer de Dios y vamos a tener referencia en la Biblia Reina Valera 1960, en la Biblia Viva y en la Biblia Dios habla hoy. Vamos a tener 3 referencias por este versículo porque vamos a escuchar cuál es el placer de Dios. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 12, 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Ese es Reina Valera 1960. Ahora vamos a leer el mismo versículo en otro capítulo de la Biblia que lo tengo acá en el celular y vamos a buscar qué dice en la otra versión de otra Biblia para tener un complemento paralelo, para tener algo, alguna referencia colateral del mismo versículo. Entonces vamos a leer. Miren lo que dice la Biblia, Dios habla hoy en el mismo versículo. Dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Wow, es algo que vamos a decir que nos detiene en el acto de pensar qué es lo que agrada a Dios. Ahora vamos a leer la Biblia viva. Escuchen cómo dice en esta versión. Por tanto, hermanos, tomad en cuenta el amor que Dios nos tiene. Les ruego que a cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que agrada a Dios. Me gusta mucho esta versión. Dice, es el único sacrificio que agrada a Dios. Pero total, que le voy a decir el versículo, capítulo 12, versículo 1 de Romanos, Biblia viva. Esa es una de las versiones. La Biblia Reina Valera 1960 también la puede buscar, dice culto racional. Y en la otra versión de la Biblia Dios habla hoy, también pueden obtener otra apreciación del mismo versículo. Entonces, bueno, mis hermanos, para entrar de una vez en el tema y en materia, estamos hablando de cuál es el placer de Dios. Y quiero que entendamos algo para entrar en el tema, porque todavía no hemos iniciado el tema. Para entrar en el tema es importante saber de que los seres humanos aman el placer, de que cuando las personas que aman comer porque les da placer, una vez estaba hablando con una prima y la prima me dijo: primo, lo que pasa es que la comida es muy sabrosa. Escuchen la palabra, la comida es muy sabrosa. Vamos a decir que ella tiene una apreciación objetiva de algo que va sintiendo y lo dice naturalmente. Y yo le puedo decir, hermanos, que la comida a veces es adictiva, es sabrosa. Hay personas que siempre andan comiendo y comiendo y comiendo y siempre andan como que buscando qué van a comer el día de mañana, planificando la mejor comida, es decir, dando banquete. En la historia universal nosotros nos podemos encontrar que conforme a este placer, que la Biblia dice que no andemos en glotonería, o sea, hay una prohibición de ese placer. ¿Por qué? Porque al hombre le da placer comer, pero Dios dice que no debemos comer en exceso, porque no todo lo que al hombre le da placer es bueno para él, y sin embargo Dios dice que lo que al hombre le da placer, a Dios no le da placer. Entonces,
estamos escuchando el placer de Dios. Vamos a ver cómo se contradice el placer del hombre contra el placer de Dios. Y el que no le da placer a Dios, lamentablemente, no entrará al reino de los cielos. Porque el ser humano fue creado para el placer de Dios. Nosotros somos creación de Dios para el placer de Dios. Dios no me creó a mí para mi propio placer. Si Dios me fuese creado para mi propio placer, yo no estuviera haciendo muchas cosas que hago para Dios. ¿Por qué? Porque en mi vida ideal de vida, yo tengo ciertos requisitos. De alguna manera quiero colocar mi vida conforme a ciertas cosas, porque yo tengo un placer y me gustaría que la vida se encaminara conforme al placer que yo tengo para mi propia vida. Y así nos pasa muchas veces a todos los que estamos acá, de que nuestras vidas están idealizadas conforme al placer que nosotros queremos, pero nunca nos detenemos a ver a qué es lo que a Dios le da placer y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y por eso podemos escuchar que el apóstol Pablo, un hombre muerto al placer, le aconseja a la iglesia de Roma diciendo: les aconsejo que presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo, lo cual es el culto que agrada a Dios. Es la ofrenda santa que verdaderamente a Dios le agrada. Ahora, cualquier persona puede decir, ajá, pero cuando se habla de sacrificio se habla de algo muerto. Cuando una persona conoce lo que es la palabra sacrificar, sacrificar significa inmolación. Sacrificar es dar muerte a algo que está vivo. Cuando alguien sacrifica, va a un altar y le quita la existencia, lo desvive y comienza un sacrificio. Eso pasa cuando los antiguos judíos ofrecían sacrificios a Dios como ovejas y como cabritos o como palominos. ¿Qué pasa? Degollaban, mataban al animal y después de matar al animal comenzaba el degustar de aquellos que habían ofrecido en ofrenda a Dios y lo compartían entre todos. Entonces, esto es una de las bendiciones. Dios te bendiga, Petra. Dios bendiga a Beatriz. Dios bendiga a todos los que están ahí en la transmisión. Estamos hablando del tema el sacrificio de Dios. Perdón, el placer de Dios, hablando del sacrificio del hombre. ¿Cómo nos sacrificamos nosotros para poder agradar a Dios? El placer de Dios. Estamos hablando del tema el placer de Dios. Acabamos de leer en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1, cómo Dios exige al ser humano que presente el cuerpo como sacrificio vivo. ¿Por qué un sacrificio vivo? Porque nosotros tenemos que estar vivos en el cuerpo, pero muriendo al placer de la carne. Vamos a hablar de los placeres del hombre para entrar en el placer de Dios. Estamos hablando de que vamos a llevar la palabra conforme a cuál es el placer de Dios, pero antes de entrar en el placer de Dios, vamos a hablar cuál es el placer del hombre. Una de las cosas que al hombre le da placer es esto: la sexualidad, las relaciones íntimas. Ese es uno de los placeres del hombre. Dicen las estadísticas que las industrias más visitadas por los seres humanos es la industria, ustedes saben, de las 3X, para no decir la palabra. Estas páginas por internet, estos videos, CD, cualquier material audiovisual que lleve por inercia la posibilidad de ver esa intimidad entre dos personas o como sea, practicando ese acto de que es cuerpo con cuerpo. Quiero explicarme, sabemos de lo que estamos hablando, pero no quiero decir la palabra porque pueden restringir la cuenta y no queremos eso. Lo que queremos es llevar la sabiduría de una manera cómoda. Sin embargo, esta parte del placer de cuerpo por cuerpo, la intimidad, el acto íntimo, el acto sexual, es uno de los placeres del hombre. Incluso muchas personas practican lo que es la venta de su cuerpo en lo que conocemos como es la prostitución. ¿Qué pasa? ¿Por qué un hombre o una mujer paga para recibir placer del cuerpo? Es porque el hombre siempre va buscando el placer. Vamos a entender esto. El hombre siempre va buscando el placer. Algunas personas se casan y se emparejan y tienen una comunicación íntima, un matrimonio, una mujer y un hombre normal, algo normal, pero el hombre cuando se cansa de la misma mujer, él va buscando el placer que ya no puede recibir de esa misma mujer y va buscando placer en otra mujer. ¿Por qué? Porque de alguna manera se cansó de practicar ese acto con la misma persona. ¿Por qué? Porque hay tantas personas en el mundo la cual a través de la mirada se nos puede despertar el placer
de la promiscuidad, del adulterio, de la fornicación, del acto sexual desenfrenado, de descaminar nuestra vida por el camino correcto y empezamos a vivir una vida promiscua, una vida totalmente de libertinaje en el placer, en donde el Señor Jesús dijo: el que practica el pecado es esclavo y el esclavo no dura para siempre en casa. ¡Wow! ¡Qué palabra! El que practica el pecado es esclavo y el esclavo no dura para siempre en casa. Y personas se hacen esclavos de estas comuniones, de hombres teniendo muchas mujeres, mujeres teniendo muchos hombres y se hacen esclavos. Yo he hablado con personas en consejería espiritual que me dicen: pero es que yo vivía de un hombre con un hombre, con un hombre, con un hombre, eran muchos los que tenía y no me saciaba nunca, siempre iba de promiscuidad en promiscuidad, estaba al borde de la locura, mi vida no tenía sentido. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer era esclava del placer, o sea, las cosas que le daban placer a su cuerpo en la parte de la intimidad, hombres con una multiplicación de tantos hombres, esta mujer estaba al borde de la locura. ¿Por qué? Porque estaba esclava del placer. Cuando se sentía triste llamaba a una persona para tener intimidad con él. Cuando se sentía triste llamaba a otra persona para tener intimidad. Y a través del placer de la fornicación, los seres humanos encuentran como que una cana al aire, un desliz, encuentran como que algo que los distrae de las cosas de la vida. Es decir, tenemos que tener cuidado con esto, porque si entramos en el placer sexual, en el placer de la intimidad, nos esclaviza, nos va a apresar y ese demonio es difícil de deshacerse de él. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando el hombre recibe placer es algo que le agrada y que le gusta. Y las personas les cuestan dejar las cosas que les gustan. Las cosas atractivas para nuestra alma nos cuesta dejar. Las cosas que nos generan placer a nosotros nos cuesta dejar. Porque nosotros podemos dejar algo que nos cause dolor, pero ahora deja algo que te cause placer, a ver si lo vas a dejar tan fácilmente. Es una lucha interna para ser un cristiano de verdad. Para ser una cristiana de verdad hay que estar muerto al placer de la carne, al placer de los deseos pecaminosos del ámbito sexual, del ámbito de la fornicación, del adulterio, de esa palabra que no quiero mencionar, de las 3X, pero ya ustedes saben cuál es la palabra. Estas cosas nos codician, nos matan los ojos, nos matan los oídos, nos quiebran el alma y nos desnaturalizan y empezamos a vivir una vida totalmente inmoral, desleal, blasfema, una vida opositora a Dios y empezamos a vivir una vida totalmente opuesta a lo que a Dios le da placer. Estamos hablando del placer de la intimidad, vamos a decir sexual, de la intimidad corporal, hombre con hombre, que es uno de los placeres más fuertes del ser humano. Este es uno de los placeres que más está matando a la sociedad. ¿Sabe qué es lindo cuando una persona se casa y tiene intimidad con su propia persona? ¿Por qué? Porque tiene placer con su cónyuge delante de Dios y en buena manera, porque está consagrado en un matrimonio santo. El cuerpo de la mujer es el cuerpo del hombre y el cuerpo del hombre es el cuerpo de la mujer. Esto le da placer a Dios cuando las cosas se realizan de esta manera, porque están honrando a Dios y están guardando el mandamiento de que las personas puedan guardar la palabra en una santidad. Y dice la Escritura: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio. Entonces, cuando Dios da mandamientos es para que se cumplan. Eso le da placer a Dios. La obediencia es una de las cosas que le da placer a Dios, pero todavía no hemos entrado en el placer de Dios. Solamente estamos hablando del placer del hombre. Así que si a alguien le está interesando el tema, pues ubíquese en el libro de Apocalipsis, porque esto se está poniendo bueno, ya que es un tema demasiado importante. No lo había predicado porque son muchos temas, pero el Señor me lo trajo a memoria mientras estaba meditando en qué iba a predicar. Y quiero decirles, mis hermanos, que vamos a hablar de un placer que el Señor juzgará. Y esta es una de las cosas más descriptivas en la Biblia. Vamos a ubicarnos en el capítulo 18, en el capítulo 18 del versículo de Apocalipsis. En el versículo 3 vamos a leer la palabra de Dios, Apocalipsis 18:3. Dice la palabra de Dios: porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Escucha esto, está hablando del placer íntimo sexual, escucha. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes
de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Escuchen bien cómo utiliza la Biblia la palabra deleite. Eso significa placer, es decir, es algo agradable al cuerpo. Es algo que hay personas que se desesperan por esto. Hay personas que son capaces hasta de quitarle la vida a alguien por este placer. Son personas que están dispuestas a dar dinero por este placer. Ustedes no han visto que hay hombres que dan hasta 300, 500 mil dólares por estar con una mujer que les guste. O sea, ellos están buscando el placer. Y quiero que entendamos esto, mi hermano José. Las preguntas para el final. Vamos a concentrarnos en la prédica, y todo lo que quieras preguntar, dímelo en el privado que yo después te contestaré. Amén. Vamos a ubicarnos en el libro de Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis 18:3, dice la palabra de Dios, 18:3 Apocalipsis, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Sabe que cuando la Biblia habla de la palabra vino, es una palabra que causa placer? Uno de los placeres de la vida es el alcohol, la bebida, las cosas que se pueden ingerir. Entonces el hombre es esclavo del alcohol, esclavo del vino, esclavo de las buenas bebidas, de los whisky, del ron, dado al vino, dado al placer del cuerpo, tanto que hay personas que no les importa si el hígado se les daña, sencillamente porque ellos dicen, prefiero morirme porque es que lo que me estoy dando es puro placer. Y comienzan y viven una vida como personas ebrias. Es decir, que el propio vino y la esclavitud del vino van matando una casa, un matrimonio, un hombre feliz, un hombre educado, un hombre sensato, un hombre sobrio. Me recuerdo una vez una mujer que tenía una pareja, yo la conocía, y cuando yo iba a su casa podía ver que su esposo se la pasaba tirado, borracho, ahí rascado. Como dicen en Venezuela, rascado es como decir borracho, ebrio, ahí en la parte del frente de la casa, en la parte del porche, y siempre lo veía así. Y sabes una cosa, cuando el hombre estaba sobrio, era un hombre divertido, era un hombre que provocaba hablar con él, era un hombre feliz, era un hombre bastante, hermano, pero me gustaba mucho hablar con él, siempre me hacía reír. Pero cuando estaba borracho, ebrio, rascado, mire, eso lo que no provocaba era acercarse a él. Parecía una persona, un inhumano, a alguien despreciable, a alguien que nadie se le quería acercar. Daba como cosa, hermano, ver a un hombre así. Por eso es que el placer del licor es algo que puede traer la catástrofe para un matrimonio, para una casa. Por eso el hombre tiene que entender de que no todo lo que ingiere por su boca y le da placer es agradable para su vida, porque un placer puede acabar completamente la estructura de una buena familia. Y por eso vamos a leer en el libro de Apocalipsis, lo cual respalda esto diciendo que a todos aquellos que beben vino, Dios los va a juzgar, pero el Señor dice el vino de su fornicación, porque Dios está semejando en una metáfora diciendo el vino de su fornicación. Todos sabemos que cuando una persona tiene intimidad con otra, no es que no está saliendo vino de la persona. Vamos a decir que hay un contacto corporal fuerte en donde el alma y el espíritu se conectan persona con persona, y nuestro cuerpo está allí en aquella unión cuerpo con cuerpo, y en esa pasión de alegría y de emociones y de placer y de éxtasis sucede algo agradable y placentero tanto para el hombre como para la mujer. Y el Señor lo sabe, y por eso plasma en la palabra, dice el vino de su fornicación, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y todos los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Por eso dice la palabra deleite, porque es placer, es algo placentero, es algo agradable al cuerpo, es algo que si no lo cuidamos nos puede matar, porque fácil es desprenderse de las cosas que nos causan dolor, pero muy difícil es desprenderse de las cosas que nos causan placer, porque no queremos desprendernos del placer que nos hace daño. Escucha esta palabra, porque vas a resucitar tu vida espiritual después de esta palabra. En el versículo 4 oí una voz del cielo que decía, salí de ella. Escucha, pueblo mío, oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
En pocas palabras, por cada placer que tiene el hombre en desobediencia a Dios viene una plaga terrorífica, porque el dedo de Dios juzgará a las naciones. Vamos a seguir leyendo porque esto está muy interesante. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de su maldad, de sus maldades. Dale a ella, versículo 6. Darle a ella como ella os ha dado y pagarle el doble según sus obras en el cáliz en que ella ha preparado bebida, en la copa que ella ha preparado bebida. Dale el doble de dolor por el placer que ha recibido. Por eso es que el hombre puede darse placer. Deleítate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En pocas palabras, Dios está diciendo a través del libro de Eclesiastés y el libro de Apocalipsis, el hombre puede darse placer a sí mismo y hacer con su vida lo que quiera. El hombre puede agarrar todas las botellas de vino, todo el alcohol, todas las cosas de la vida, incluso puede tener todas las mujeres que quiera y asimismo las mujeres pueden tener todos los maridos que quieran, pero dice la Escritura, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces Dios está diciendo que salgamos de ella porque el placer, de este placer para nosotros nos causa muerte. Ya vamos a entrar en el placer de Dios, no hemos entrado en el placer de Dios todavía. Estamos hablando del placer del hombre para poder entender el placer de Dios. O sea, estamos leyendo nuestros propios placeres, porque esto es una lucha constante, mis hermanos. Para ser cristiano es una lucha con nuestro propio cuerpo, es una lucha con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que percibimos, con las cosas que se meten por nuestros ojos, con las cosas que anhelamos, que codiciamos, que se meten en la tentación de nuestra alma para poder agarrar y obtener esas cosas. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, estamos hablando de un tema muy importante que lleva por nombre el placer de Dios. Es necesario entender este tema. Es un tema profundo y muy hermoso y quiero concluirlo, apenas estamos comenzando. Pero el que quiere escuchar este tema hasta el final, bienvenido, porque sé que Dios le va a bendecir, se va a glorificar y usted va a poder decir, aprendí algo nuevo en el día de hoy. Versículo 6, dale a ella como os ha dado, pagarle el doble según sus obras en el cáliz que ella ha preparado. Que ella ha preparado bebida, prepararle a ella el doble. Escuche cómo habla Dios, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, ha vivido en placer, tanto dale de tormento. Escuche, tanto dale de tormento y llanto, como dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte y llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios quien la juzga. Quiero que entendamos, mis hermanos, que el Padre Celestial está hablándole a una mujer que peca. Es la gran Babilonia. Cuando habla de mujer no significa que solamente el género femenino está siendo juzgado. Aquí estamos siendo juzgados aún los hombres también. Todo aquel que practique la fornicación. Capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 3 en adelante. Léalo hasta el final y allí se va a encontrar con el versículo que acabamos de citar. Y quiero decirle, mis hermanos, que cuando el hombre promueve su vida en el pecado, dice la Escritura que Dios le va a dar al hombre el doble por el placer que recibió. Es decir, que si tú te deleitaste en la vida, en la fornicación, fuiste un hombre promiscuo, una mujer promiscua, un hombre borracho, un hombre que bebía, un hombre que fumaba cigarro, un hombre adicto a las drogas, o sea, todo el placer que tú te metas por tu cuerpo, dice la Biblia, que Dios te va a agarrar y te va a voltear la tortilla y te va a dar el doble de dolor por todo el placer que recibiste. ¿Por qué pasa eso, mis hermanos? Una vez un primo me dijo, pero es que yo no le hago daño a nadie cuando yo estoy bebiendo. Cuando yo estoy con una mujer que no es mi esposa, yo no le hago nada a nadie porque a ella le gusta. Estamos consentidamente, queremos estar y estamos dándole placer. ¿Por qué Dios se enoja conmigo? Estamos hablando del placer de Dios y todavía no hemos entrado en el placer de Dios.
Estamos hablando del placer del hombre, pero el tema se llama el placer de Dios. Ya vamos a entrar al placer de Dios. Así que el que quiere escuchar cuál es el placer de Dios, quédese allí, porque vamos a entrar al punto del placer de Dios. Pero para entender el placer de Dios, primero hay que escuchar el placer del hombre, porque si no, no vamos a comprender por qué hay cosas que a Dios le da placer y a nosotros no nos da placer. Aquí vemos cómo Dios está juzgando al mundo. Esto es un acto que va a ser consumado. Ustedes saben que en Estados Unidos que Dios bendiga a todas las personas que son de Estados Unidos, los que están en Estados Unidos, y que Dios bendiga mucho a Estados Unidos, que Dios prospere ese país. Hermano, el que pueda dar tactá y compartir, se lo agradecería. Y no hemos llegado ni a 1000 tactá. Gloria a Dios, vamos a tratar de dar un poquito nada más para que la predicación no se me vaya a caer en la transmisión. Amén. El que pueda, le agradecería. Disculpe, mi hermano, que les recuerde esto. De verdad que no me gusta incomodarlo, pero yo no sé por qué el TikTok es así. Yo creo que vamos a tener que inventar nosotros nuestro propio TikTok para olvidarnos eso del tactá. Eso es algo molestoso, pero porque la predicación nos concentra, ¿verdad?, en el Señor. Pero de alguna manera estamos en esta plataforma y son las normas, las reglas de ellos. Y bueno, vamos a regalarle unos tactá al dueño del TikTok para que no se nos enoje. Y bueno, mis hermanos, después de este pequeño chiste, vamos a seguir con lo serio, porque esto es algo serio. Vamos a hablar del placer de Dios y el placer del hombre. ¿Qué le da placer a Dios y por qué el hombre es prohibido vivir una vida de placer? Escuchen bien. Cuando el hombre practica la abstinencia del placer, ve la gloria de Dios. Cuando la mujer practica la abstinencia del placer, ve la gloria de Dios. Usted no va a ver un evangélico prosperado viviendo en la carne. Usted no va a ver una hermana en Cristo prosperada viviendo en la carne. Usted no va a ver a alguien próspero en este camino viviendo en la carne. No lo va a ver, mi hermano. Usted tiene que ver a personas consagradas al Señor que vivan conforme al Espíritu, muriendo a todo placer de su cuerpo. Mire, el evangélico no se tatúa, el evangélico no bebe licor, el cristiano no come con glotonería, no come lo que quiere, el cristiano come de manera moderada, el cristiano no practica la intimidad con cualquier persona que ve, el cristiano se casa y tiene intimidad con su esposa. Asimismo, las mujeres cristianas tienen intimidad con su esposo. Esto es una de las cosas, reglamentos que Dios ha establecido para que el hombre lo glorifique. Porque las cosas que a nosotros nos dan placer, a Dios no le da placer. Dios dijo en la Escritura que tenemos que salir de estos placeres del mundo porque podemos venir a juicio. Poderoso es Dios quien la juzga. Todo hombre y toda mujer que vive en el pecado, esta palabra lo está purificando y lo está limpiando, y los gusanos que comen el alma van saliendo de los cuerpos ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy se limpia la mente y el corazón del hombre, hoy se limpian las familias, hoy se limpia el hombre de hogar, hoy se limpia el hombre trabajador, hoy se limpia el hombre que va a llevar la luz de Cristo a su hogar, hoy se limpia la persona que está buscando a Dios, hoy se limpia el que se va a someter a Dios, hoy cambia para siempre, hoy el placer de la carne sale de los cuerpos, hoy el hombre se purifica, hoy el hombre entiende a Dios, hoy el hombre tiene comunión con el Todopoderoso, hoy el hombre está escuchando la voz de Dios a través de su palabra, el hombre se reconcilia con Dios y vuelve a retomar lo que ha dejado atrás. Vamos a vivir una vida alejada del placer de la carne porque no agrada a Dios. Toda persona que esté viviendo una vida oculta, escondida en tiniebla, sale a la luz. Eso porque Cristo quiere que vivamos en transparencia para escuchar la palabra, el concepto y la sabiduría del Todopoderoso. Estamos hablando del tema, el placer de Dios, pero estamos escuchando los placeres del hombre primero para después entrar en el placer de Dios, porque la palabra de Dios va a vivificar nuestras vidas y vamos a ser hombres y mujeres limpios a partir de esta palabra. Se acabó el reinado del pecado en el cuerpo del hombre, en el cuerpo de la mujer, se acabó el señorío del placer del pecado en nosotros. Ahora viene el reinado del trono de justicia del Espíritu Santo. Ahora es el Espíritu Santo el que gobierna el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. Ahora el Padre Celestial se entrona en nuestras vidas y vamos a darle honra, honor, culto al Todopoderoso en nuestras vidas. Vamos a tomar decisiones que nos alejen del placer de la carne porque vamos a acercarnos al placer de Dios.
Desde hoy en adelante nos conectamos en la frecuencia de la santidad del Espíritu para adorar, glorificar el nombre de Cristo. Hoy por hoy el hombre tiene que entender que las cosas que le son placenteras a él conforme al pecado y la muerte no glorifican a Dios. El hombre tiene que entender que cuando estamos en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nuestras vidas ya no son las mismas vidas pecaminosas que llevábamos en el pasado. Hoy por hoy Dios nos está purificando y sacando los gusanos que tenían apoderada nuestra alma en esclavitud del placer de la carne. Pero hoy el Padre Celestial nos dice: huyamos de los placeres corporales, de los placeres de los ojos, de los placeres de los oídos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de lo que olemos, de lo que palpamos, de aquellas cosas que contactan con el cuerpo del hombre, porque el señorío del pecado se acaba hasta el día de hoy. Ya no gobierna el pecado en nuestras vidas, ahora gobierna la luz de Cristo, el evangelio de Dios, la vida eterna. El hombre se purifica conforme al mandamiento de Cristo. El hombre entra en comunión con Dios para esta generación de purificación del alma, el cuerpo y el espíritu. Hoy por hoy vemos cómo el mundo flagela, acusa y nos pone ventanas. El mundo intenta atrapar la cautividad del hombre a través del pecado, y cómo las cosas publicitarias siempre van llevando la vista al pecado para que el hombre se mantenga en el pecado, para que el hombre siempre vea el pecado, para que la mujer siempre vea el pecado, y esclavizar al hombre en ese estado de letargo y de muerte eterna, donde nunca habrá reconciliación. Cuando un hombre vive en el pecado, nunca ves la luz del sol. Cuando el hombre vive en el pecado, nunca conoce a Dios. Por eso dice la Escritura: muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros y prodigios. Y el Señor le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad. Apartado de mí, hacedor. Hable duro. Hable rápido. Mis hermanos, no se desconecten, que un hermanito está pidiendo una ayuda. Voy a colaborarle, amén. No se vayan a salir de ahí, porque apenas estamos comenzando. Dios me le bendiga, mis hermanos. Disculpen ahí esta interrupción, lo que pasa es que es una emergencia. Bueno, mis hermanos, estamos hablando del placer de la carne. Estamos hablando del placer de Dios. Y cuando el hombre se mantiene en el placer de la carne, venimos a condenación y venimos a muerte. Venimos a la catástrofe espiritual y nos vamos degradando como seres humanos. Y para seguir hablando del placer, el placer de Dios, el placer de la carne, el placer del cuerpo humano, y qué es lo que a Dios le da placer y qué es lo que Dios aborrece, vamos a ubicarnos en el libro de Gálatas, capítulo 5, brevemente. No vamos a ser tediosos porque es un tema que casi todos conocemos, pero dice la Escritura: digo pues andad en el Espíritu. Escuchen bien. Digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Escucha. Y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces la ley de Dios es esta: de que nosotros estamos en un cuerpo que lucha para agradar a Dios,
que nuestro cuerpo está siempre luchando con las cosas pecaminosas, que el pecado y el placer de las cosas corporales que nos ofrece el mundo nos va tentando para desligarnos de la obediencia a Dios. Entonces Dios te está diciendo a través de la palabra, para que no hagáis lo que queréis, porque todo cristiano lucha todos los días con su propio cuerpo para agradar a Dios, para no pecar. Porque las tentaciones vienen al día. Todas las cristianas que están escuchando aquí tienen combate con sus propios cuerpos, luchan con sus ojos, luchan con sus oídos, luchan con sus pasiones, con su corazón, luchan con el rencor, el resentimiento, luchan con la murmuración, el chisme, la difamación, luchan con estas cosas que vienen a tentarnos todos los días. Y el Señor nos dice, para que no hagáis lo que ustedes quieren hacer, para que no hagáis lo que queréis, para que no obedezcamos al placer que nosotros queremos hacer, porque el placer, lo negativo del placer es que es algo agradable que nos gusta. Ese es el meollo del asunto, eso es lo que impacta nuestras vidas, que como nos gusta, como es placer, como es agradable a nosotros, eso a nosotros nos es difícil de dejar, porque es placentero para nosotros. Y nadie va a dejar las cosas que le da placer. Solamente se pueden dejar las cosas que nos causan dolor. Para dejar las cosas que nos dan dolor es fácil porque nos dan dolor. Una mujer puede aislarse de un hombre que la maltrata, que la trata mal, que de alguna manera la está tratando incómoda, pero cuando una mujer se desliga de un hombre, cuando el hombre la trata bien, cuando el hombre es bueno, cuando el hombre le agrada, le gusta, pero le es pecado, entonces la mujer tiene que desligarse de lo que le gusta porque sabe que es pecado. Asimismo el hombre ¿cómo va a dejar a una persona que le trata bien, que de alguna manera hace cosas bonitas, cosas buenas, o sea, le causa placer, pero si no están casados, entonces están en pecado? Entonces Dios dice al hombre, huye de la fornicación y del adulterio, huye de las cosas pecaminosas, de la lascivia. ¿Por qué? Porque no te son bien, porque no te van a llevar a la vida eterna, porque el Padre Celestial nos juzgará con el doble de dolor por el placer que hayamos obtenido en la vida. Lo acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 3. Estamos leyendo eso, de que verdaderamente el Señor a nosotros nos está dando una lección, por la Biblia, una lección de vida. Tú sabes que cuando una persona está buscando de Dios piensa que no va a tener una lucha con su cuerpo, pero yo estoy hablando con los cristianos de verdad que me están escuchando en esta hora, y las cristianas de verdad. Estoy hablando con personas que guardan su cuerpo para darle un culto razonable a Dios, un culto de obediencia, un culto de transparencia, un culto de sensatez. Aquellos que se guardan para Dios verdaderamente van a ver días mejores, van a ver días de gloria. El placer de la carne no puede enseñorearse del cuerpo del hombre, no puede enseñorearse del cuerpo de la mujer. El placer de la carne no puede ser aquello que nos va matando espiritualmente todo el tiempo. Creo que a libertad nos llamó Dios, y es más fácil ser santo que vivir en pecado, porque el que vive en la santidad no se acuerda de la mentira que tiene que esconder porque es un mentiroso. El que vive en la santidad no tiene que estar escondiendo a aquella mujer con la que se está teniendo intimidad para que el pastor no lo vea. El que anda viviendo la santidad vive una vida tranquila, de mesura, duerme tranquilo, vive en paz. ¿Sabe por qué? Porque está caminando bajo la luz del evangelio. Estamos hablando para que Dios haga una obra en todas las personas que están luchando contra hábitos pecaminosos, pero el Padre Celestial hoy confronta esto, porque el placer de la carne no es el placer de Dios. Estamos hablando que la prédica se trata de cuál es el placer de Dios, pero no lo hemos acotado, vuelvo a repetir. Estamos hablando de las cosas que le dan placer al hombre, pero todavía no hemos hablado del placer de Dios. Es interesante que Dios creó al hombre con diferentes placeres, entre los cuales la bebida, la comida, la gula, la glotonería, el vientre, la mirada, los oídos. Dice la Escritura, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Por eso es que las personas siempre andan escuchando música todo el tiempo, porque se levantan con una música, se acuestan con una música, y cuando se levantan dicen voy a poner una música, porque nunca se sacia el oído de oír, y están viendo todo el tiempo las mismas series, las mismas novelas por todos lados, y andan de una película a otra, de una serie a otra, de una plataforma de Netflix a otra, del cine a otro lugar, porque están locos, porque nunca se sacia el ojo de ver, porque la esclavitud del pecado nos apresa, nos mata.
nos quita la paz. Y Cristo nos llamó a libertad, no nos llamó a esclavitud. Nosotros no podemos vivir en torno al sistema del mundo, porque si nosotros vivimos conforme al sistema del mundo y no buscamos ayuda espiritual en Dios, nosotros nunca vamos a ser personas felices. Y el Señor nos dice a través de la Escritura, al que el Hijo del Hombre libertare, ese es verdaderamente libre, verdaderamente libre. Mira, una persona libre no es la persona que va a todo lugar del mundo donde quiere ir porque tiene el dinero suficiente para hacerlo, no. Una persona libre es la persona que es feliz y no lo gobierna porque ve una mujer semidesnuda y se le fue la mirada. Porque va caminando por una licorería y no puede ver una licorería porque se mete a consumir licor. Porque no puede pasar por un sitio donde están personas ahí jugando baraja y cosas de lotería y esas cosas sortilegios que hay por la calle, porque no pueden ver la agencia de lotería porque se meten a apostar su dinero a ver si pueden ganar, bajo la expectación de que con un tiempo a futuro puedan multiplicar el dinero de una forma fácil, tentando a Dios, jugando con la vida. Un hombre libre es aquel que domina su propio cuerpo, domina su propia mente y no vive esclavo del pecado. Cristo dijo, al que el Hijo del Hombre libertare, ese es verdaderamente libre. Esta palabra es para mujeres, esta palabra es para hombres, esta palabra es para muchas personas. Al que el Hijo del Hombre libertare, ese es verdaderamente libre. Dios nos quiere hacer libre del yugo, del placer del cuerpo, del placer del ojo, del placer de la vista, del placer del oído, del placer del vientre. Hay personas que viven una vida de esclavitud en el ámbito de la comida, en donde todas las cosas son placer del vientre. Pero hoy Dios nos habla por su palabra de que se puede salir de la esclavitud, del placer del vientre. La Escritura dice, hay personas que su Dios es el vientre, su Dios es el estómago, la barriga, ese deseo desenfrenado por alimentarnos desmesuradamente. Y la Biblia dice que no es así, que guardemos nuestro corazón de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, porque vendrá el día del Señor y nos puede sorprender. Que guardemos nuestro corazón de glotonería porque viene el día del Señor y nos puede sorprender. Lucas 21:34. Quiero que alguien pueda buscar esa palabra y leerla. Lucas 21:34. Guardemos que nuestro corazón no se guarde de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, porque el día del Señor vendrá como un lazo sobre toda la tierra. Es decir, para que seamos dignos de estar de pie delante del Cordero, para que seamos dignos de estar delante del tribunal de Cristo, y no que el placer gobierne nuestros cuerpos, que el placer gobierne nuestros cuerpos y que nos esclavice conforme a esa esclavitud del placer que provoca el cuerpo. Dios quiere personas que estén en libertad, que no estemos esclavos de esas mismas cosas, que no nos maten el alma, el espíritu, que no nos avergüencen. Hermano, el pecado avergüenza. Cuando nosotros cometemos pecados, eso nos crea vergüenza, nos crea dolor. Algunas personas se apartan de Dios porque cometen pecado y dicen, yo no voy a la iglesia porque estoy practicando pecados ocultos y me siento indigno de Dios. Personas viven en una esclavitud de dolor y de tormento porque en la intimidad practican cosas que desagradan a Dios. Yo te quiero decir ahora que en el nombre de Jesús Dios te hace libre hoy de eso, pero pon de tu parte. Pon de tu parte y dile que no al pecado, pero Dios te da la fuerza y te perdona en este instante. Hoy Dios te abre la posibilidad de comenzar de nuevo, pero pon de tu parte para que el Señor te pueda hacer libre de los placeres de la carne, del placer de Babilonia. Qué lamentable que el Señor dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti, pues mejor te es entrar sin un solo ojo, sin un solo brazo, sin alguna extremidad de tu cuerpo al cielo, que con todo tu cuerpo ser echado al infierno. Ese es el placer que nosotros los hombres y también las mujeres vivimos en este tiempo. ¿Sabe que cuando nosotros estamos en el Facebook buscando cualquier otra cosa que no sea pecado, que no sea nada malo, algo transparente, buscando algo bueno, no sé, distrayendo, porque a veces nos sentimos aburridos en casa y estamos ahí viendo a ver qué sale en el Facebook por ahí para reírnos, cualquier otra cosa, y de repente nos encontramos el impacto de una publicación alusiva a algo sexual, a algo que nos contamine, o aparece alguien bailando por ahí con semivestidura y eso va matando la vida espiritual del hombre. Me gustó mucho una predicación que un hombre una vez llamado Alexis Maldonado, que es un venezolano que vive en San Antonio,
trajo una predicación hace casi 16 años acá en Agua Blanca, donde vivo, pero me recuerdo aquella predicación donde decía, hay hombres y hay mujeres de Dios y hay hombres de Dios que se alimentan de carroña, pero Dios no está buscando personas que se alimenten de carroña. Dios está buscando personas que se alimenten como el águila. Dios no está buscando personas que se alimenten de cosas banales. Dios está buscando a alguien que se alimente de lo bueno, de lo purificado. Si nosotros nos alimentamos de la Biblia, estamos siendo como el águila. Pero si nos alimentamos de cosas malas del mundo, de la vida, de los dispositivos móviles o de la computadora o del televisor donde pasan series, mire, pasan series que hablan de matar, series que hablan de terror, series que hablan de brujería, series que hablan de asesinato. Mire, la serie del calamar, mire, esa es una de las aberraciones más grandes que ha colocado la serpiente antigua en el mundo en este momento. Está matando a muchas personas con la morbosidad que llevan por dentro de ver cómo una persona pierde la vida. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, pero el Padre Celestial tiene algo mejor para nuestras vidas, tiene algo que se llama libertad. Vamos a salir del placer de la carne y vamos a entrar en el placer de Dios, el cual todavía no hemos dicho. Estamos hablando de un tema que se llama el placer de Dios, pero todavía no hemos dicho cuál es el placer de Dios. Estamos hablando del placer del hombre de momento, pero en breve segundo vamos a hablar lo que el placer de Dios tiene que decirnos a nosotros. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? El Padre Celestial tiene algo mejor para nosotros. Y sé que el Señor nos va a dar la vida, y esta vida en abundancia apenas comienza. Nosotros no vamos a vivir en una esclavitud del pecado, porque el Señor nos va a traer a libertad. Nos va a hacer libre de la esclavitud del placer del pecado. Dice la Escritura que al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. ¿Dónde dice esa Escritura? En el libro de San Juan capítulo 8 versículo 36. Así que si el Hijo del Hombre, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No estamos diciendo que muchas personas están viviendo una vida de pecado y dicen, no, yo tengo dinero y soy libre. Yo viajo por el mundo, tengo aviones, tengo carros, tengo motos, tengo casa, tengo todo, yo soy libre. Yo no le pido dinero a nadie, a mí mis negocios me dan dinero, soy libre. Tengo todo lo que quiero, el mundo conspira para que yo tenga cosas buenas, positivas, que el dinero me sobre, la multiplicación de las cosas espontánea. Tengo tesoros por todos lados, es decir, soy un hombre libre. Ese es el pensamiento del hombre, ese es el pensamiento de la mujer. No necesito nada de nadie, todo lo tengo, entonces soy una persona libre. Entonces viven practicando el pecado. Entonces se casan con perencejos, se divorcian, después se casan con sutanejo y casándose con sutanejo se enamoran de Guillermino y tienen 4 amantes, Seferino, Guillermino, Aponsorio y Nenenías, por decir nombres al azar para que nadie se ofenda. Vamos a decir nombres al azar por la sabiduría de Dios. Pero hermano, una mujer que vive una vida así no es una mujer libre. Un hombre que viva teniendo 15 mujeres no es un hombre libre, es un hombre esclavo. Es un hombre que está esclavo del placer, esclavo del pecado. Me recuerdo que hace unos años le prediquemos a un joven y el joven le predicamos, él se entregó, duró un año sirviendo a Dios. Hoy está en el mundo de nuevo. Le he dicho, ¿por qué no vuelves a Dios? Y me dice, es que estoy esclavo de las mujeres, es que estoy esclavo del alcohol, es que estoy esclavo de la música, me gusta escuchar música, tengo una miniteca en mi casa. Todos los viernes me la paso bebiendo y siempre llega una mujer diferente todos los viernes. Y me la paso bebiendo con mis amigos y en ese círculo ya ha pasado 12 años de haberse apartado del camino de Dios. 12 años no, como 14 años, como 14 años de haberse apartado del camino de Dios. ¿Sabe lo que son 14 años apartado del camino de Dios porque te agarró la esclavitud del placer de la carne? Estamos hablando de que Dios puede traer un tiempo nuevo para nosotros y de que nuestras vidas pueden cambiar conforme al conocimiento de Dios. Estoy diciéndole al hombre y a la mujer de que sí se puede cambiar. Yo quiero decirle al ser humano de que sí se puede cambiar. Estamos hablando que el Espíritu Santo nos da la fuerza para contrarrestar la oposición del deseo de la carne. Los deseos de la carne pecaminosos son algo placentero que nos pueden matar, que nos pueden aniquilar la vida. Pero le doy gracias a Dios porque tenemos al Espíritu Santo, el cual es el ayudador para nosotros. La persona del Espíritu Santo está en tu casa en estos momentos. La persona del Espíritu Santo está dentro de ti en estos momentos. El Espíritu Santo te dará la fuerza para equilibrar tus malas decisiones, para que el gobierno
del pecado no se enseñoree en tu cuerpo, no se enseñoree en tu mente, en tu corazón, en tus ojos, en tus oídos. Estamos hablando de que el poder del Espíritu Santo nos va a hacer personas limpias. ¿Cuántas mujeres reciben tentaciones en sus lugares de trabajo? Porque todo el tiempo el hombre va al acecho para hacer pecar a la mujer, y algunas mujeres en debilidad también se prestan para ello. ¿Cuántas personas quieren buscar a Dios, pero siempre hay tentaciones en el trabajo, en la casa, en la villa, en las calles, en el andén, en la acera, que están buscando de Dios y van al centro comercial y se encuentran con una tentación? Aún dentro de la iglesia van buscando de Dios y siempre hay un hermano morboso que siempre anda tentando a la mujer para que caiga en pecado. Siempre hay un hombre que quiere buscar de Dios, pero siempre hay algo por ahí que quiere desvirtuarlo del buen camino, de la senda justa. Por eso quiero decirles, mis hermanos, tenemos al Espíritu Santo, el Dios que nos va a dar la ayuda para no caer en las redes del placer de la carne, para que no entremos en el placer que aborrece a Dios, para que no entremos en una vida pecaminosa donde vamos desvirtuando nuestra vida y cada vez vamos muriendo un poco más, un poco más. El pecado te va carcomiendo hasta que te saca de la iglesia. El pecado te va matando tanto hasta que te saca de la obediencia. El pecado te va matando tanto hasta que ya no eres el mismo hombre que creía en Dios, ya no eres la misma mujer que creía en Dios. El pecado puede hacerte una mella como lo hace un cáncer con metástasis espiritual. El pecado es como un cáncer con metástasis espiritual. Mientras la persona vive en pecados ocultos, nunca va a prosperar. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa alcanza misericordia. Estamos hablando de que la luz del Evangelio ha venido al mundo para iluminarnos, mis hermanos. No vamos a vivir una vida conforme al mundo como todos lo están viviendo. Nosotros vamos a vivir una vida conforme a Dios porque sabemos que Cristo nos ama y murió por nosotros. Y esa cruz y esa sangre que Dios dio por nosotros no se va a perder. Nosotros vamos a recoger cada gota de la sangre de Cristo porque vamos a entrar al reino de los cielos, pero vamos a entrar limpios para Dios, como ofrendas gratas, con vestiduras agradables delante del ojo que todo lo ve, delante de la transparencia del Todopoderoso. El placer de la carne mata al hombre, mata a la mujer, mata matrimonio, mata ministerio, mata pastores, mata apóstoles, evangelistas, mata maestros y mata profetas. La carne es el principal asesino de los ministerios del cuerpo de Cristo en todos los 5 continentes de la tierra. El placer de la carne es tan abominable que puede destruir la relación de un hombre con Dios. Una persona puede saber mucho de la Biblia, pero cuando entra el placer de la carne puede ser una guillotina que corta el cuello del hombre de Dios. Puede ser la guillotina que corta el cuello de la mujer de Dios. Y no digo que cuando nosotros entremos en un pecado para siempre se acaba la misericordia, no. Dice la Biblia que si alguno ha pecado, abogado tenemos a Cristo el justo. Es decir, el pecado tiene un grado mortal en nosotros, pero la persona que vive una vida de pecado no prosperará. Una persona que no reconoce que el poder de la misericordia de Dios puede traer tiempos mejores para su vida, no prosperará. Pero cuando una persona dice, voy a dejar el placer de la carne, entonces comienza a prosperar. Ahora sí, mis hermanos, vamos a entrar en el placer de Dios. Vamos a entrar en el placer de Dios. Hemos estado esperando este momento para entrar en el placer de Dios. Y yo quiero que, hermanos, leamos la escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. Porque hemos hablado del placer del hombre, pero ahora vamos a hablar del placer de Dios. A mí se me pone la piel de gallina, porque verdaderamente vamos a escuchar el anhelo de Dios. Cualquier hombre le podía decir a Dios, Señor, dame carro, dame moto, dame aviones, dame edificios, dame edificaciones. Dame poder, dame, no sé, dame algo poderoso. Dame una buena mujer. O el hombre podía decir, no, Señor, dame el hombre más millonario del mundo. ¿Qué sé yo? El hombre tiene sus deseos, sus anhelos, sus placeres. Yo cuando estaba pequeño soñaba con vivir en una fábrica de chocolate, para comer chocolate todos los días. Cuando estaba niño quería vivir en una fábrica de arequipe, para comer arequipe todos los días. Era lo que más me gustaba, comer arequipe y chocolate. Después, ya siendo adulto, el Señor me ha dicho, no, hijo, yo no te voy a dar chocolate, yo te lo voy a prohibir para que me glorifiques con tu voluntad.
Vamos a comenzar hablando del placer de Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Dice la Escritura: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mi mandamiento? Escucha bien, para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Vamos a repetirlo. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Cuando la Escritura dice quién diera, está hablando de un gemido, de un deseo. Es como cuando nosotros decimos: quién diera el amor de mi vida. ¿Quién diera, Señor? Si yo tuviera tanto dinero, Señor, hiciera tantas cosas. ¿Quién diera, Señor? ¿Por qué no nací así? ¿Por qué nací con recursos disminuidos? ¿Por qué no nací como los otros que nacen en familias multimillonarias? ¿Por qué, Señor? ¿Quién diera que hubiera nacido? Y el Padre también tiene un quien diera. Quien diera que temiesen y que guardaran mis mandamientos todos los días, para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Sabe que cuando alguien peca a mí no me afecta? Cuando alguien tiene 15 mujeres a mí no me afecta. Cuando una mujer tiene 500 hombres a mí no me afecta. Porque no me importa eso, de verdad, soy un ser humano, soy un hombre, no me importa eso. A mí no me afectan esas cosas. Pero el Todopoderoso le afecta cuando tú pecas, cuando tú codicias la mujer de tu prójimo, cuando una mujer codicia un hombre ajeno, cuando nosotros decimos mentira, cuando decimos chisme, murmuración, cuando el hombre se llena de ira, cuando el hombre guarda rencor, a Dios sí le afecta. Y dice el Señor: ¿quién diera que el hombre temiese mis mandamientos todos los días? Ese es el placer de Dios. Es lo único que Dios pide, que guardemos sus mandamientos, que muramos al placer de la carne, y que el hombre luchando contra su propio yo, que el hombre luchando contra su propio placer, contra su cuerpo, Señor. Pero es que mira, Padre, la tentación por aquí, por allá, me tienta el enemigo, Señor, y estoy casi que no puedo, estoy a un hilo de cometer el pecado, Dios mío, de arruinar mi vida espiritual. Porque es que hay un deseo en mi cuerpo que lucha con el deseo del espíritu, y mi espíritu lucha con el deseo de la carne. Y es una lucha como si fuese un ring de boxeo, en donde el uno le quiere ganar al otro. Y en medio de esa lucha se encuentra mi alma luchando para ver si soy un verdadero cristiano o no lo soy. Ando en un combate de padecimientos internos, en donde el placer de la carne te quiere desobedecer. Y muchas veces hemos fallado a Dios en ese deseo de lo bueno y lo incorrecto, en de darle la gloria a Dios, y no, es el deseo y la lucha interna entre el cuerpo por glorificar el nombre de Cristo. Y empezamos a leer en la Biblia, en el libro de Deuteronomio capítulo 15, en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 29, cuando el Todopoderoso exclama y dice: ¿quién diera que el hombre temiera y guardara mis mandamientos? ¿Quién escuchara? Nunca nadie ha escuchado a Dios hacer una exclamación. Nunca nadie ha escuchado a Dios suplicar por algo. Nunca nadie ha escuchado a Dios decir: si el hombre entendiera que el placer del Todopoderoso es que el hombre que creó y la mujer que creó lo respete mientras vive en la tierra. Le prepararé una ciudad poderosa cuyas calles de oro son de oro y el mar es de cristal, donde hay cosas poderosas que el hombre nunca ha visto, porque le tengo preparada una gloria para el que me obedezca en la tierra. El que muera sus deseos en la carne, en la tierra, le prometo tenerle una ciudad donde vivirá eternamente y será guardado por el propio Dios, donde jugará con los ángeles del cielo, y el trono de Dios estará con ellos, y no habrá necesidad de sol, sino que Dios será el sol que resplandece en la ciudad, y la gloria de Dios nos dará un momento de victoria para recompensarnos de todos los sufrimientos que vivamos, según somos hijos de Dios, según somos cristianos, según obedecemos, según nos sacrificamos, según hemos sufrido, según las pruebas, según las tentaciones de los placeres que quieren desvirtuarnos, las veces que nos ha tocado perdonar, las veces que nos tocó decir perdón cuando no tuvimos ningún grado de culpa en un conflicto, y nos tocó decir: perdóname aunque no te he hecho mal ni te he hecho daño, admito que tengo la culpa sin tenerlo.
admito que fallé sin haber fallado. Ese es el amor de un hombre cuando le dice a su prójimo: yo lo que quiero es que te salve. Si quieres asignarme a mí culpa y responsabilidad en algún acto que te deshonró, yo lo admito. Lo único que quiero es que no guardes rencor con tu propio hermano, porque quiero demostrarte que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Amado, la gloria de Dios nos promete que si nosotros le damos la gloria a Él y hacemos que el Padre tenga placer, nosotros vamos a tener un placer de recompensa. El que muere a sus pecados en la tierra y el que evita el placer terrenal va a tener un placer celestial. Esto tiene una